Hola, mi nombre es Valentina Pereda, soy una cineasta y periodista basada entre El Salvador y Los Ángeles y mi proyecto se llama In the Land of Lambs and Wolves, que se traduce como En la tierra de las ovejas y los lobos. Y esta película se trata de un movimiento evangélico en El Salvador que busca rehabilitar y reintegrar a expandilleros. Básicamente la única manera de la cual uno puede salir de la pandilla en El Salvador es o si te matan o si les dices a los líderes que quieres ser un evangélico. Entonces, básicamente esta gente que quiere salirse de la pandilla tiene que adoptar un método de evangelio muy muy estricto y muchas veces están siendo pues observados por la pandilla activa para asegurarse de que en verdad están en la línea correcta, ¿no? Mis personajes principales, el pastor Nelson Moss y Will Gómez, son dos personas en San Salvador que han empezado básicamente la única iglesia de su tipo que busca reclutar y hospedar a expandilleros que salen de los penales y que se convierten al cristianismo y deciden abandonar la pandilla desde los penales. Entonces ellos como que eh, los aceptan. Esta película, este documental demuestra mucho drama porque por un lado pues la sociedad salvadoreña se ha visto muy afectada por el tema de las pandillas, entonces en realidad no están listos para aceptar o para perdonar a estos seres que en una época eran pues aterrorizaban a la gente de su comunidad y después regresan y dicen que ahora son cristianos y ahora ya no están en la pandilla. También el Estado, pues la policía, los militares no confían que esta gente en verdad se ha desactivado la pandilla, entonces le tienen pues una guerra a este grupo, ¿no? Entonces la película no solo habla del tema de la violencia en El Salvador, pero toca temas de reconciliación, del perdón, este, y también toca el tema si una persona que ha causado tanto daño puede en realidad a través de, en este caso, el Evangelio, transformar su corazón y en verdad como que pues reintegrarse a la sociedad. Mis líneas de trabajo son principalmente pues documental, video y el impacto que mi documental ha tenido hasta ahora. La película en sí no ha sido publicada, pero sí he publicado una serie de reportajes sobre el fenómeno del evangelio y la pandilla en El Salvador y pues en realidad le ha dado mucho esta historia como que está empezando a agarrar bastante fama porque normalmente todas las historias que salen del Salvador son de violencia extrema, de la pandilla, no sé qué, y entonces este ángulo nuevo sobre un movimiento de expandilleros que están tratando de ellos mismos como que traer la paz a El Salvador es un ángulo bastante complejo y a la vez interesante. Entonces ese es mi proyecto.